Te agradezco nuevamente la oportunidad de conversar sobre los problemas de este país, que no deja de asombrarme. Tú sabes que dentro de poco tiempo se van a cumplir 70 años de mi llegada a Israel, y desde entonces no dejo de sorprenderme simplemente por su capacidad de sobrevivir, inclusive también de existir, a pesar de tener una población árabe de por encima del 20%, una población religiosa que apenas reconoce la legitimidad del Estado de un 15% que aumenta con celeridad. Pero, sin embargo, a pesar de esas condiciones negativas, el país no solamente sobrevive, sino que en cierta medida es una potencia militar y tecnológica muy, muy importante, al punto tal que, como sabemos, todo el entorno, desde Egipto hasta los países de la península arábiga, realmente se han unido en una alianza contra lo que consideran un enemigo común. Y esto solamente se debe al hecho de que, implícitamente al menos, reconocen la capacidad de Israel para defenderse y para defenderlos contra el peligro iraní. Ahora, en los últimos, yo diría, en las últimas semanas han ocurrido diferentes hechos que vale la pena resaltar. En primer lugar, la confrontación militar que se produjo entre Israel y Gaza, que duró apenas 2 días, pero fue de una precisión realmente sorprendente. Inclusive cuando Israel dirigió en esta operación llamada el Alba, dirigió un ataque contra un edificio rodeado por otros. Sin embargo, el ataque fue tan preciso que solamente ese edificio, en el cual estaban un conjunto de personajes adversos a Israel, ese edificio fue destruido, pero todo el entorno quedó absolutamente intacto, sobrevivió sin ningún problema. Es decir, que hay una capacidad militar tan fina que realmente sorprende, considerando el hecho de que se trata de un país que es menos de la mitad de Costa Rica, tiene una población más o menos igual al del Distrito Federal de México. Sin embargo, se ha convertido en un factor internacional que es imposible descuidarlo, con un ingreso per cápita por encima del 42,000 por habitante, es decir, casi 10 veces más que cualquier país de América Latina. Bueno, son hechos que realmente sorprenden. Ahora, en este panorama positivo, alentador, empiezan a haber algunos problemas que vale la pena aludir a ellos. En primer lugar, un problema interno, que es la probable huelga de maestros, que se va a verificar si no existe las medidas, si no se dan las medidas que los maestros y el conjunto gremial exigen, se abriría una huelga el primero del mes entrante. También cabe aquí resaltar un hecho. Se trata de maestros que tienen un salario mínimo de más o menos $2,500 al mes. $2,500 al mes. Es decir, que en términos internacionales, y más aún latinoamericanos, se trata de una suma sumamente importante. Sin embargo, los maestros, y con justicia, protestan porque en el caso nuestro, de nuestro país, se trata de una suma relativamente menor, especialmente si consideras que los representantes en el Parlamento tienen un ingreso
de más o menos de alrededor de los $15,000 limpios. Es decir, que hay una distancia realmente sustantiva entre lo que hoy el maestro con su salario mínimo gana y lo que los representantes en la Knesset de Israel también perciben. De todas maneras, este es un problema que yo espero que tenga alguna solución en los próximos días. De lo contrario, las escuelas no se habrán de abrir. El segundo problema muy difícil es el tema de la vivienda. La construcción de nuevas viviendas en Israel se ha demorado al punto tal de que una vivienda, darte un ejemplo, tal vez para el público mexicano, darte un ejemplo, un departamento como este de 4 habitaciones, que en su momento tenía un valor de más o menos de unos $800,000, en este momento está por encima del $1,000,000. Es decir, está llegando, realmente si me corrijo, está llegando a $1,200,000. Es decir, hablo de un departamento relativamente modesto de 4 habitaciones. No me refiero a las casas habitacionales que nosotros estamos acostumbrados a ver en América Latina. Es decir, que tenemos aquí una situación absolutamente distinta, divergente de la que encontramos en países que conocemos en América Latina. También hay un problema con la gasolina. El litro de gasolina en este momento es más o menos de $2.50 el litro. Nos han prometido reducir el próximo mes, tal vez, ese precio a $2.20, no más que eso. No sé exactamente cuánto cuesta el litro de gasolina en México, como país productor, pero en cualquier caso, en Israel se trata de un gasto sumamente alto, al punto tal que eso explica, en cierta medida, por qué razón el gobierno tuvo ahora una decisión muy generosa. Todos aquellos que tenemos algo más de 75 años, podemos viajar libremente, gratuitamente, en cualquier medio de transporte, desde los trenes, los autobuses, etc. Es decir, que de esa manera el gobierno está favoreciendo no solamente a un sector relativamente mayor de la población, sino que al mismo tiempo los está invitando a tomar las empresas públicas, el tren o el ómnibus, etcétera, en lugar de viajar en automóviles con el objeto de reducir la congestión, que es evidentemente uno de los problemas mayores que tenemos en el país. En cualquier caso, se trata de un panorama interior complicado que se acentúa más con la presente puja electoral, en la cual 16 partidos están en mutua competencia. Es decir, de nuevo, un número que contemplamos considerando la pequeñez de este país, apenas 10 millones de habitantes, tiene 16 partidos que compiten entre sí por el poder. Y esto revela un escenario sumamente complicado, porque los partidos presentan diferentes matices. Hay algunos partidos que sin lugar a dudas apoyan la causa secular, sionista, etcétera, pero al mismo tiempo tenemos una población árabe, como dije, de un quinto por ciento, la quinta parte de la población, y últimamente dentro de ese espectro político, además del partido religioso, que como sabemos no reconoce la legitimidad del Estado de Israel, pero sin embargo participa activamente en el juego electoral, tenemos la aparición de ¿Tú dices que Shas, por ejemplo, no reconoce la legitimidad? No, ya sí,
pero el partido ortodoxo religioso no. Es decir, no reconoce la legitimidad del Estado de Israel como Estado. Shas, en cierta medida, debido al origen marroquí de sus líderes, lo acepta, o por lo menos en términos retóricos lo acepta. En términos ideológicos, los partidos realmente ortodoxos no lo aceptan, pero sin embargo participan aquí. ¿Y Otzma Yehudit y Judaísmo Unido de la Torah, por ejemplo? No, es decir, no reconocen la legitimidad del Estado, pero de hecho participan políticamente en las decisiones del país. Pero cabe decir que, por ejemplo, servicios médicos solamente son proporcionados por una parte de la población secular y en parte religiosa pero sionista. La participación económica de ellos es relativamente menor, es decir, apenas un tercio de la población, particularmente mujeres, que son maestras, toman parte en la economía del país. Pero la mayor parte de los hombres, al menos el 60%, se dedican a tareas más bien religiosas. Se abstienen, como sabes, del servicio militar y por lo tanto constituyen una minoría políticamente muy activa, pero en términos económicos y civiles relativamente periférica, alejada. Pero estos partidos religiosos ideológicamente no reconocen la existencia del Estado de Israel o la legitimidad del Estado donde vive. De hecho la reconocen, porque de hecho tienen partido político, de hecho participan también en el juego parlamentario, pero también se abstienen de decir lo que yo acabo de mencionar, si reconocen o no reconocen al Estado de Israel. En su momento, cuando se creó el Estado de Israel en 1948, no lo aceptaron, porque Israel no puso, el gobierno israelí de Ben Gurión no aceptó el reconocimiento explícito, mejor dicho, la minoría religiosa israelí no reconoció al Estado de Israel como una entidad secular, a pesar de que desde entonces, el sábado, por ejemplo, es un día respetado por toda la población. El domingo, como sabes, es un día muy activo. Mañana debo prepararme a mis actividades. Formalmente, nunca existió aquí una actitud negativa con respecto a los sectores religiosos. Sin embargo, el sector religioso mantiene su forma de vestirse, mantiene sus planteamientos vinculados con la Torá, etc. No acude a los servicios universitarios, no tiene médicos, no tiene profesionales en el sector académico. Es decir, que su participación en la estructura, por supuesto, no tiene lugar en el juego o en el juego tecnológico o la inserción tecnológica y militar de Israel. Sin embargo, gozan de los progresos militares y tecnológicos y científicos y académicos de este país. Entonces, es una situación muy peculiar y lamentablemente aún los sectores religiosos ortodoxos no han procurado hacerse un balance interno de cuál es la actitud un poco doble, algo que ellos mantienen. Por un lado, participan políticamente en el país, por otro lado, no aportan ni militar, ni científica, ni académicamente, ni económicamente al país. Entonces, es una situación difícil. Ahora hay también un tema adicional, y es la aparición de un grupo como Smotrich y Ben Gvir. Es una situación preocupante, porque de hecho se trata de una fracción que podríamos llamar neocanista, que en este momento no dice con claridad cuáles son sus aspiraciones, en particular
con respecto a la minoría árabe, aunque Ben-Gvir en los últimos días declaró, y es imposible saber si lo dijo en broma o en serio, que él está pensando en alentar, si llega al gobierno, en alentar una transferencia de la población árabe a Europa. E incluso dice que generosamente él está dispuesto a subsidiar el viaje de los árabes que quieran emigrar a otro país, debido a que esa minoría importante de Israel no tiene lugar o no se ajusta al etos y a los principios judíos que deberían dirigir al Estado. De todos modos, tenemos aquí una situación electoral muy complicada, que en parte se ha aclarado por el hecho de que Gantz, o mejor dicho, Eisenkot, decidió finalmente afiliarse al partido de Gantz, y de esa manera este partido, que en este momento se considera que va a adquirir entre 8 y 9 lugares en la Knesset, probablemente podría llegar a los 11 o 12 escaños en la Knesset. Pero no es absolutamente seguro. Lo que es seguro tal vez es que Gantz tiene posibilidades, si concerta un buen entendimiento con Lapid, tiene posibilidades de convertirse en un primer ministro, ya sea en un primer ministro durante 4 años, ya sea en un primer ministro en rotación con Lapid. En cualquier caso, esa posibilidad existe en la medida en que ellos ambos puedan llegar a un entendimiento, por supuesto, con los partidos religiosos. Pero es un panorama algo difícil. Por otro lado, tenemos el caso de Netanyahu, que acertó a constituir un partido con personajes absolutamente leales, personalmente leales a su persona, descartando o alejando de posiciones clave a algunos candidatos o figuras dentro del Likud que se consideraban sus posibles sucesores. Y eso me lleva a pensar que todo tiempo que estamos en este periodo preelectoral, el Likud va a mantener su integridad como partido. Sin embargo, yo creo que después de las elecciones, y en particular si el Likud y Netanyahu es derrotado, yo creo que se va a producir un cisma, una división dentro del partido, por cuanto las figuras que se consideraban los herederos de Netanyahu y los líderes futuros del partido han sido hoy, o se consideran hoy, marginados. En cualquier caso, es un escenario muy probable. Claro, está que si Netanyahu logra constituir un gobierno, este peligro podría alejarse o aliviarse en cierta medida. Hay también un problema más vinculado con la señora Shaked. Como sabes, su partido desapareció, tiene un nuevo partido. Sus posibilidades en este momento, según diferentes estimaciones, son muy difíciles de que pueda llegar o tener Parece que no acceso. va a llegar a la Knesset, a ingresar a... Aparentemente no, tiene muy pocas posibilidades, pero de todas maneras, como siempre puede ocurrir en Israel, pueden ocurrir hechos inesperados. En cualquier caso, no hay duda que la futura coalición compuesta, si es compuesta por Netanyahu, tendrá que llegar a algún acuerdo con Ben-Gvir y con Smotrich, y seguramente Netanyahu le pedirá a Ben-Gvir un poco reducir o moderar sus apetitos políticos, particularmente en contra de los árabes. Pero si llega, según yo estimo, el partido de Gantz junto con Lapid, yo creo que
yo creo que la minoría árabe, el partido árabe jefaturado por Abbas, tiene muy buenas posibilidades de constituir una coalición que puede perdurar no solamente un par de años, sino los 4 años que le corresponden. En Hablando de cualquier... los, sí, perdón. No, te escucho. Yo digo, hablando de los partidos árabes, hoy vemos que la autoridad palestina le pide a RAM y Lista Conjunta que se unan. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Qué diferencia hay entre los dos? Mira, el partido de Abbas es un partido, por supuesto, leal al credo musulmán, pero al mismo tiempo, yo creo que Abbas con un criterio muy realista, reconoce que la oposición hecha por otros partidos árabes no es una oposición correcta, ni incluso permite el avance de la gran minoría árabe, 22% de la población. Entonces Abbas simplemente dice, ¿por qué no cooperar con el gobierno? Y está dispuesto a hacerlo en la medida en que recibe pleno reconocimiento, en la medida en que le permiten también establecer una nueva política, particularmente en el Negev, donde hay una población beduina muy importante, y allí tiene no pocos partidarios. En cualquier caso, la población árabe, a pesar de que algunos sectores no lo dicen claramente, tienen una posición económica y política en Israel que no la tienen en ningún otro país de nuestro entorno, ni en Siria, inclusive ni en Egipto. En cualquier caso, yo creo que se deberían sentir felices, pero es difícil para ellos decirlo públicamente. Así es difícil. ¿Y qué te parece los disparates que dijo el presidente de la Autoridad Palestina en Berlín? Digo, saliéndonos un poco y ahorita volvemos a las elecciones. Mira, cabe recordar que Abbas no es una persona joven, sino tiene sus 86 años y aparentemente a esa edad todos nosotros podemos delirar. Y creo yo que fue un gesto más bien retórico que real de su parte. Y cabe mencionar que el gobierno alemán se apresuró a descartar lo que él dice y lo que él dijo en ese momento. Yo creo que no tiene ninguna importancia. Las relaciones con Abbas son en este momento correctas, no digo excelentes, son correctas, particularmente con sectores como Lapid y Gantz. Gantz, por ejemplo, tiene relaciones por lo menos correctas, si no apretadas, con la minoría árabe, a pesar de que, por supuesto, hay diferentes operaciones militares en contra de sectores que no dejan de manifestar su rebeldía o por lo menos su oposición al Estado israelí. Así es. ¿Y qué opinas? ¿La reciente operación militar en Gaza podría tener algún impacto en las decisiones de los votantes israelíes? En cierta medida sí, porque en un par de días se logró una victoria real en Gaza y aparentemente no solamente en Gaza. Hay un tercer país Sí, en eso el cual dijeron. se especula si se trata de Siria o de Yemen, del Yemen, en que todavía el gobierno no ha dicho nada al respecto, solamente dice que ha habido un país más, aparte de Gaza, en el cual hubo operaciones israelíes. Pero en esta situación, yo diría cibernética, en que ocurren muchísimos hechos que apenas son reconocidos y confesados. En cualquier caso, la operación en Egipto fue una operación muy, muy exitosa de un par de días. Y yo creo que eso ha facilitado que la población de Gaza, alrededor de 20,000 personas diarias, cruzan la frontera
reciben el salario mínimo israelí y regresan nuevamente a Gaza con bastante dinero en términos relativos. Y eso hace que, de hecho, existe un vínculo amistoso, por lo menos de una minoría en Gaza con respecto a Israel. En cualquier caso, la operación fue una operación militar exitosa, aunque cabe decir que no, hasta el presente no hubo un entendimiento absolutamente correcto con Egipto, pero yo creo que en los próximos días el gobierno tratará de reparar las relaciones con Egipto. Sí, es impresionante que jamás ni siquiera intervino ahí, ¿no? Claro, porque Israel enfocó su agresión militar en contra de una minoría que el Hamas no acepta, de manera que el Hamas tenía la posibilidad o de aliarse con esa minoría o de preservar el silencio. Prefirió quedar silencioso y de esa manera preservar el hecho de que, como dije, que alrededor de 20,000 habitantes de Gaza puedan cruzar diariamente la frontera, trabajar en Israel, percibir un salario y regresar con ese dinero a Gaza. Pero ¿tú crees que esta operación beneficia a la PID? Sin lugar a dudas, sí. Sin lugar a dudas, sí, a pesar de que la PID, como sabes, no tiene ningún entrenamiento militar. En realidad, Gantz y la Comandancia General dirigió estas operaciones, pero Lapid, de todas formas, como primer ministro, tuvo una presentación al menos formal ante el cuerpo militar israelí. Indudablemente, él, por supuesto, tuvo su servicio militar obligatorio, lo cumplió, pero lo cumplió simplemente siendo un redactor del periódico oficial del país. Sin embargo, cabe señalar que Lapid, por lo menos es mi impresión, ha mostrado hasta aquí suficiente talento, tanto en términos internos como internacionales, como para ajustarse y aprender y convertirse sin lugar a dudas en un primer ministro muy, muy efectivo, que despierta la confianza del sector público israelí, al punto tal de que si en este momento consta con 17 o 18 representantes en el Parlamento, se considera que podría llegar fácilmente a los 22 o 23 en las futuras elecciones. ¿Y tú crees que la izquierda tenga alguna oportunidad en las próximas elecciones? Muy buena pregunta, porque no tengo dudas que el conocido el Maraj habrá de sobrevivir y tendrá una presencia parlamentaria si hay coalición, jefaturada por Lapid o por Gantz, pero hay una duda sobre uno de los, sobre si el partido de la izquierda, digamos una izquierda un poco más extrema, habrá de sobrevivir o no. Hay dudas al respecto. Como Meretz, por ejemplo, ¿no? ¿Perdón? Meretz. Sí, el caso de Meretz, Meretz se debate en este momento, tal vez quisiera una unión con el Maraj, ¿sí? Con el objeto de asegurar su sobrevivencia, pero el partido Maraj no se entusiasma con esta idea. Maraj es el... Lo que fue Mapai en su momento. Ah. Y ahora es Maraj. Se llama Maraj. Meretz no tiene, Meretz en este momento podría tal vez pasar el 4%, que es el mínimo de apoyo electoral, tal vez podría, tratando de movilizar en su favor a la población intelectual en Israel. Muchos académicos favorecen a Meretz, tal vez por su fraseología socialista, tal vez también parte de la minoría árabe también apoya a Meretz,
pero sin embargo, la sobrevivencia de Meretz no está asegurada en las próximas elecciones. Así está difícil. ¿Qué pasa con Avoda, ahora con la nueva líder que es Merav Mijaeli? Tiene buenas posibilidades de llegar por lo menos a una representación en la Knesset de 6 o 7 diputados. Tiene buenas posibilidades porque en la coalición presente ha tenido una actuación relativamente importante. Así es. Así que yo considero que va a mantener su poder relativo. Y Joseph, las encuestas electorales siguen indicando que ni el bloque de Lapid ni el de Pro Netanyahu alcanzarán la mayoría legislativa. ¿Cómo o qué podría sacar a Israel de este atolladero? Indudablemente, cualquier gobierno en el futuro tiene que ser un gobierno de coalición. Y el gobierno de coalición que yo anticipo es un gobierno de Gantz, Eisenkot y Lapid. Yo creo que ese gobierno, esa coalición tiene posibilidades en la medida en que Lapid le conceda a Gantz ser primer ministro, como lo hizo también con Bennett. Y si en esa perspectiva, yo creo que las posibilidades de Netanyahu son relativamente menores. Y en tal caso, en esas circunstancias, me parece a mí que Netanyahu tendrá que sacar una conclusión ya definitiva sobre su carrera política. No en vano, Netanyahu está preparando su autobiografía, que se publicará hacia el fin del año. Y en esa autobiografía no estoy seguro si será exacta, si hablará sobre su vida personal, sus 3 matrimonios y la gravitación, la influencia que tiene su mujer y uno de sus hijos en su hacer político, pero en cualquier caso se tratará de una biografía sumamente interesante que contrastará seguramente con otras biografías que han intentado pintar el curso de esta figura que sin lugar a dudas es una figura políticamente muy importante en el caso israelí. Claro, por la autoridad. Ahorita, por ejemplo, Lapid con Yesh Atid tienen 17 escaños y el campo nacional de Sa'ar y Eisenkot, Gantz, Sa'ar y Eisenkot tiene 14. Entonces sí, se ve que si se unen, tienes razón, podrían Sí. superar a Netanyahu. Según las últimas estimaciones, la PID podría llegar a 22, lo cual no es poco. Y eso multiplicaría la posibilidad de una coalición entre ellos, dejando de lado al Likud, convirtiéndolo en un partido más bien de oposición. Pero en cualquier caso, yo espero que este quinto certamen sea el certamen definitivo debido a los altos costos políticos, económicos, civiles que tienen estas jornadas electorales que se repiten sucesivamente desde hace varios años. Pues esperamos que sí. Muchísimas gracias, Joseph, por esta entrevista. La verdad, nos aclaraste bien todo este panorama en el que están inmersos ustedes, los israelíes, en este país increíble, milagroso, como lo acabas de decir, que no podemos creer que haya logrado lo que ha logrado con tantos obstáculos, ¿no? Sí, vale la pena solamente tal vez añadir que lo que queda en pie todavía es la tensión, que puede convertirse en tensión con elementos no convencionales. La tensión entre Israel e Irán es un problema que no tiene fácil solución, más aún cuando Rusia está jugando aquí un doble papel. Por un lado, le permite a Israel hasta el momento
sus ataques selectivos en Siria, y esto, por supuesto, solamente con la anuencia, con la aceptación de Rusia, pero por otro lado, Rusia e Irán y China, por supuesto, y constituyen hoy una alianza muy, muy importante. Y en el caso de un entendimiento entre Putin en particular con Irán, eso podría en el largo plazo funcionar en contra de nuestro país. Pero en cualquier caso, se trata de una perspectiva que indudablemente Israel toma en consideración. Y Joseph, estamos viendo que hay muchos rusos judíos que se quieren salir del país, parece en este momento. Se está hablando de la tercera parte de la población judía que está en Rusia, que está o saliendo o con miras de salir. También Putin quiere cerrar la agencia judía. Ahorita el juicio se pospuso, pero ese tema de la agencia judía deja mucho que pensar, ¿no? Indudablemente es una actitud hostil, por lo menos en términos formales, de parte de Putin, pero diría yo que eso no tendrá demasiada importancia. La emigración de rusos como de ucranianos a Israel habrá de continuar, porque Israel es un país muy, muy atractivo para los rusos, en particular cuando un emigrante ruso puede practicar, si tú quieres, una doble nacionalidad. Por un lado, estar en Israel, tener un sustento económico en Israel durante 6 meses, por ejemplo, y después regresar a su país como ruso y gozar en Rusia del ingreso que ha tenido en Israel. Es decir, que se trata de una población cuya actitud o cuya lealtad por supuesto, es favorable a Israel, pero en cualquier caso tiene un pie aquí y un pie allá. Y eso habrá de continuar también en el futuro. Depende mucho, en realidad y en rigor, depende mucho de lo que ocurra finalmente en Ucrania, que en este momento, presidida por un judío que nos obliga a un apoyo por lo menos indirecto, por lo menos implícito a Ucrania, depende de cuál va a ser el desenvolvimiento de las hostilidades, las presentes hostilidades entre Ucrania y Rusia. De momento, la resistencia ucraniana realmente es meritoria, no tiene precedente. Y creo que Putin, personalmente y políticamente, está en una situación un poco difícil, que lo podría llevar a a tomar decisiones militares difíciles, con amplias repercusiones. En cualquier caso, si hablamos del tema, también Europa occidental está preocupada, particularmente por el invierno, porque si continúan la actitud de los países europeos en contra del surtidor energético ruso, el invierno será un invierno muy difícil para los europeos. Yo espero que la situación llegue a una estabilidad relativamente razonable en los próximos meses. En cualquier caso, te agradezco mucho esta nueva oportunidad de conversar sobre problemas que nos apremian, que nos preocupan. No, al revés, te quiero agradecer yo y agradecerte por tu columna que la verdad ilumina este panorama desde el lugar de los hechos, ¿no?